exposición de la palabra en esta mañana. Aleluya, gloria al Señor. Dios les bendiga a todos mis amados hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor, los hermanos, los amigos. Están muy altos los monitores. Vale mucho brillo a los monitores, por favor, están muy altos. Gloria al Señor, aleluya. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios, amados hermanos, amigos que nos visitan. Nos alegramos mucho de verles en este lugar. Como usted se habrá dado cuenta, aquí honramos y glorificamos al Dios Todopoderoso. Y ahora vamos a entrar a meditar en su bendita palabra. Saludamos a toda la audiencia de nuestro canal en YouTube, Refugio para el Alma TV, donde quiera que se encuentren, y también los que sintonizan a través de Facebook. Que Dios bendiga mucho sus vidas. Voy a invitarles a estar en pie y a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4. A Dios sea la gloria, aleluya. Evangelio según San Juan, capítulo 4. Comparta su Biblia con algún amigo que esté a su lado, que no tenga Biblia. Vamos a tomar la palabra del verso 19 hasta el 24. Allí vamos a hablar un poco, a considerar la conversación entre el Señor Jesucristo y la mujer samaritana. Verso 19. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Vamos a pedir al Señor que nos bendiga a través de su palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, continuamos delante de tu bendita presencia, Señor, adorándote, exaltando tu grandeza, reconociendo que tú eres el único Dios verdadero, el único digno de ser exaltado y de ser glorificado. Gracias te damos por tu bendita presencia en este lugar y por este precioso grupo de hermanos, hermanas, amigos que se han dispuesto para venir a tu casa en esta hora. También te doy gracias por todos los que están participando del culto a través del canal Refugio para el Alma. Gracias te damos por tu bendita palabra. Háblanos a través de ella, Señor. Tú conoces todas las cosas. Tú conoces nuestra condición espiritual, sabes de las luchas internas, de los problemas personales, familiares y tantas otras cosas. Envía la palabra, Señor. Lléname de tu gracia. Úngeme con tu Santo Espíritu, Señor. Entrégame, por favor, un mensaje de tu palabra que venga directamente del cielo y que sea de grande bendición y de mucha edificación para todo tu pueblo. Que tu Santo Espíritu aplique esta palabra en lo profundo de cada corazón. Salva las almas, sana a los enfermos, liberta a los oprimidos por el diablo. Todo esto te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesucristo y te damos muchas gracias. Amén. Aleluya. Tomen asiento, mis amados hermanos. La adoración
como parte fundamental de la vida cristiana. Es la enseñanza que el Señor me ha regalado para compartirles en esta preciosa mañana. La adoración como parte de la vida cristiana. No cantamos por cantar en nuestros cultos, amén. No se nos invita a levantar nuestras manos simplemente como un ejercicio rutinario. No, realmente cantar, levantar nuestras manos, adorar, glorificar a Dios, hace parte fundamental del culto al Señor. De hecho, en el Antiguo Testamento, los israelitas adoraban a Dios por medio de sacrificios de animales. Y la Biblia dice que cuando el sacrificio era ofrecido de la manera correcta, subía el olor del sacrificio a la presencia de Dios en olor fragante. Amén. Era una manera, un estilo de adoración. Obviamente el sacrificio del cordero también apuntaba hacia el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Cada cordero que sacrificaban en el Antiguo Testamento era tipo de el sacrificio que una vez iba a ofrecer nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando Juan el Bautista le vio allí en aquel lugar, en aquella playa, le dijo a todos los que estaban a su alrededor, a la multitud que estaba al lado de él: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan había recibido esa revelación por parte del Espíritu Santo, que Cristo venía en calidad de Cordero de Dios. Amén. Uno que iba a dar su vida, que la iba a entregar de su propia voluntad, con el objetivo de redimir a la humanidad. Aleluya. Entonces, aquí se presenta un contraste en esta lectura que hemos tomado. La mujer samaritana, como la mayoría de nosotros conoce la historia, le llama mucho la atención el hecho de que el Señor Jesucristo se dirigiera a ella. Ya el Señor Jesucristo era reconocido como un rabí en Israel, amén, como un maestro. Pero resulta, hermanos, que aún al día de hoy, un rabí o un rabino judío no le dirige la palabra a una mujer, y menos en público, menos en la calle. Amén. Puede ser su mamá, su hermana, la vecina, no le dirige la palabra. Es un asunto de cultura de ellos. Pues obviamente, por lo que entendemos a la luz de la palabra, no está bien. El mismo Señor Jesucristo demostró que eso es un prejuicio cultural de los judíos. Por eso esta mujer, cuando el Señor Jesucristo le dice dame agua, ella le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Eso le llama la atención a ella, porque por orgullo, por el prejuicio cultural, ahí podía haber un rabino muriéndose de sed, pero no le pedía agua a una mujer. Podía estarse muriendo de sed. En cambio, el Señor, como sabemos por la palabra, era manso y humilde de corazón, le pidió agua, dame agua. Y el Señor Jesucristo aprovecha ese espacio para comenzar a hablar con ella. Habla con ella de una manera clara, extendida, y entonces esta mujer comienza como a decir: este hombre es diferente. Cuando el Señor Jesucristo le dice: ve y llama a tu marido, ella le dice: no, yo no tengo marido. Y le dice: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes
no es tu marido. Ya eso, hermano, desarmó a esa mujer por completo. Dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Amén. Entonces ella le dice: nuestros padres. Cuando la mujer samaritana dice nuestros padres, se refiere a los samaritanos, que, como algunos recordarán, a partir de la división del reino de Israel en el año 931 a.C., las 10 tribus del norte conforman el reino de Israel, y la tribu de Judá y la tribu de Benjamín conforman el reino de Judá. Entonces los samaritanos, se les llama samaritanos porque fueron una mezcla, o fueron el producto de una mezcla entre israelitas, gente de Babilonia, de Persia, de Mesopotamia, de otras culturas. De ahí surgen los samaritanos. Por eso judíos y samaritanos no se trataban entre sí, porque para los judíos los samaritanos, permítame decírselo de esta manera, no eran pura sangre, no eran israelitas pura sangre. Ellos se habían mezclado con la deportación de Israel hacia Asiria en el año 722 a.C. Israel, las 10 tribus del norte, ellos pierden su identidad como judíos, como israelitas, y se mezclan con otras naciones. Los judíos se caracterizaron porque, a pesar de tantas otras cosas como el cautiverio babilónico y muchas otras, ellos mantuvieron su raza, su sangre, no se mezclaron. Amén. De hecho, al día de hoy hay judíos pura sangre, hay judíos 100% judíos. Obviamente eso hace parte también del propósito de Dios con ese pueblo. Amén. Que no es el tema que vamos a estudiar, pero dicho sea de paso, Dios tiene propósitos con ese pueblo todavía. Eso está en la palabra. Entonces los samaritanos eran esa mezcla de gente de muchas naciones con israelitas, y allá en Samaria adoraban a sus dioses. Si usted ha leído el primer libro de los Reyes, se encuentra por allá en el capítulo 12 a un señor llamado Jeroboam, al que Dios le entregó las 10 tribus del norte. Dios le habló a Jeroboam, pero hermano, hay gente tan tremenda que, a pesar de que el mismo Dios les hable, le dan la espalda. Fue Jeroboam el que renunció al culto, al verdadero culto en Jerusalén, y estableció 2 becerros. Mandó a fundir 2 becerros para que los israelitas adoraran a esos becerros. Entonces, a partir de ahí comienza la corrupción espiritual del reino del norte. Para el tiempo del Señor Jesucristo había una enemistad histórica, porque cuando usted lee el libro de Nehemías, desde por allá, más de 400 años antes de Cristo, usted ve esa rivalidad entre judíos y samaritanos. Ha sido histórica esa rivalidad, ese odio. Entonces a esta mujer le llama la atención que el Señor Jesucristo hable con ella. Y le dice: nuestros padres adoraron en este monte, es decir, los antepasados de los samaritanos. Y también le dice, ella sabía, y ustedes los judíos dicen que solo se debe adorar en Jerusalén. Entonces hay un detalle que quiero resaltar en el versículo 21. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene verso 21. Jesús le dijo: mujer,
créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Quiero resaltar esa frase que el Señor Jesucristo le dice a esta mujer samaritana: vosotros adoráis lo que no sabéis. Amén. Porque es lo mismo que sucede en este tiempo con la mayoría de las personas en este mundo. Adoran lo que no saben. Es más, mucha gente ni siquiera se pregunta, y bueno, ¿yo por qué adoro esto? ¿Yo por qué adoro esta imagen? La gente que adora imágenes, llámese como lo quieran llamar, le dicen el Cristo, la Virgen, cualquier cosa. Ahora, en Asia adoran la serpiente, adoran la rata, adoran la vaca. Amén. Y así cada cultura adora cosas diferentes. A eso es que el Señor Jesucristo se refiere cuando le dijo a esta mujer: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros, le dice el Señor, adoramos lo que sabemos, es decir, adoramos al Dios Todopoderoso. Porque la salvación viene de los judíos. Aleluya. Pero mire que el término central de esta conversación es la adoración. De una u otra manera, bien hecho o mal hecho, pero los seres humanos adoran por naturaleza. Es inherente del ser humano, hace parte de toda su estructura personal adorar. El hombre siente una necesidad profunda de adorar algo. No se ha encontrado una sola cultura en el mundo, una sola tribu, en el rincón más escondido del planeta, donde los miembros de esa tribu no adoren algo o a alguien. Adoran el sol, adoran la luna, adoran imágenes que ellos mismos se fabrican, adoran animales. El hombre se ha creado sus propios dioses. En el bachillerato usted recordará, en las clases de filosofía nos hablaban acerca de el panteón de los dioses griegos, que por muchos siglos de una u otra forma marcó la cosmovisión espiritual de millones y millones de personas en el mundo. Porque los dioses griegos, según como Alejandro Magno logró helenizar al mundo, aquel rey macedonio que vivió unos 330 años antes de Cristo, Alejandro Magno. El término helenizar se refiere a que él logró implantar la cultura griega, el idioma griego y la religión griega en la mayoría de los países del mundo conocido. A eso se le conoce como helenizar. Por eso, para la época del Señor Jesucristo, el idioma universal era el griego. La cultura predominante era la cultura griega. Y los dioses que había en la mente de las personas eran los dioses griegos. Amén. Teniendo a Zeus como su principal dios, pero de ahí hacia atrás el dios de la guerra, el dios del amor, el dios de la paz, el dios de la agricultura, el dios de los mensajeros, todo. Dioses para todo. Entonces, esa cultura politeísta ha prevalecido hasta el día de hoy. Y aún la religión católica romana adoptó
la religión católica es una mezcla de diferentes creencias. Por ejemplo, la religión católica abraza o adopta todo lo que tiene que ver con la religión babilónica. La Biblia dice que Babilonia fue cuna de ídolos. La idolatría, en toda su esencia, viene de la antigua Babilonia, ciudad que existió en la antigüedad, en lo que hoy se conoce como Irak. Allí existió Babilonia, y Dios se desagradó tanto de esa ciudad y de ese imperio que finalmente hizo que desapareciera de la faz de la tierra. Hoy Babilonia no existe. Pero la religión babilónica logró sobrevivir porque por la palabra entendemos que detrás de una religión hay demonios que promueven la religión. Amén. ¿Qué hace la religión babilónica? La religión católica, perdón. La religión católica es una religión sincretista. El sincretismo abraza de todo. Creo un poco en esto, creo un poco de acá, creo en esto, creo en algo de acá. Por eso usted ve que el católico es católico, al mismo tiempo va donde brujos, va donde hechiceros, adora imágenes, hace riegos en la casa. El catolicismo latinoamericano está fuertemente influenciado por las religiones africanas. ¿Por qué? Porque como en la Edad Media estuvo en un tiempo el auge de traer esclavos africanos, trajeron miles y miles de esclavos de África. Y los esclavos africanos no vinieron solos, ellos vinieron con su religión, ellos vinieron con sus dioses. Entonces, cuando el catolicismo llega a América, a partir de 1492 con el descubrimiento de América, entonces el catolicismo, en lugar digamos, de evangelizar y erradicar esas costumbres de los africanos, muy marcadas sobre todo en Haití y en esas islas del Caribe, no, lo abraza también, y por eso esa mezcla. Y usted lo ve que dicen son católicos, y usted se acuerda de la señora Celia Cruz cantando que viva Changó, y la gente feliz cantando que viva Changó, y Changó es un demonio de la religión africana. Muchos de esos salseros cubanos, puertorriqueños, centroamericanos le cantan a esos demonios africanos, porque repito, se formó ese sincretismo, esa mezcla de religiones. Entonces, o sea, al diablo le conviene todo eso, el diablo no tiene problema, porque el diablo lo que busca es adoración. Aquí quiero ir resaltando un detalle con la ayuda del Señor, amados hermanos, y ahora se lo voy mostrando por la palabra. El único digno en el universo de ser adorado es el Dios Todopoderoso. Pero el diablo, que el Señor lo reprenda 1000 veces, él busca la manera de que los hombres lo adoren. Vaya a San Lucas capítulo 4, por favor. Miremos algo allí. A Dios sea la gloria. San Lucas capítulo 4. Leamos los primeros 7 versículos. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús, respondiéndole, dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios.
Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Mire la pequeña condición del diablo, verso 7. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Nada quería el diablo inmundo ese, ¿ah? Hermano, Satanás es atrevido, que el Señor lo reprenda. Que su propio creador lo adorara. ¿Ah? Eso pretendía el diablo. Pero mire que el diablo también busca adoración. Y hay millones y millones de personas en el mundo adorando a Satanás. A través de la idolatría, a través de los sacrificios de animales. Hoy todavía le sacrifican animales al diablo los satanistas en sus ritos. Y sabe una manera también que el diablo se ha ingeniado para que los hombres le adoren, a través de los mismos hombres. Esas personas que se han levantado, las grandes estrellas mundiales de la música. Amén. Hermano, mire, con esa basura que cantan los reggaetoneros, por ejemplo, que eso es basura. ¿Cuál es el talento? Por lo menos los de antaño, los artistas de antaño tenían talento pero esta gente ahora es una basura. Es una pista y el mismo ritmo, porque es el mismo ritmo y una basura, una letra que es las peores vulgaridades. A eso le podríamos llamar música. Eso no es música, eso es basura. Entonces, ¿por qué una persona de esas, de un momento a otro, llámese como se llame, aquí en Medellín, de aquí en Medellín hay varios, ¿por qué, hermanos, se vuelven estrellas mundiales y se llenan de millones de dólares? ¿Sabe por qué? Porque para ellos poder llegar a esa posición, primero tienen que hacer pacto con Satanás. Eso es un secreto a voces, eso lo sabe medio mundo. Vuelva a leer en Lucas capítulo 4 verso 6. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Mire, hermano, ¿por qué cree que el propio Señor Jesucristo llamó a Satanás el príncipe de este mundo? Satanás es el príncipe de este mundo. Ojo, de este mundo, no del universo, de este mundo. Amén. ¿Y por qué Satanás llegó a ser el príncipe de este mundo? Por el pecado de Adán y Eva. Mire, el príncipe de este mundo debería ser Adán, el padre de toda la raza humana, a quien Dios le entregó la administración del mundo. Pero como Adán desobedeció a Dios, se dice que Adán le hipotecó la tierra al diablo, que el Señor lo reprenda, hermano. Por eso el diablo le dice al Señor Jesucristo, primero le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, es decir, sus riquezas. Y le dijo: todo esto te daré, toda esta potestad, porque a mí me ha sido entregada. No es de él, se la entregaron. Y a quien quiero, la doy. Por eso, amado hermano, los hijos de Dios tenemos que saber qué clase de música escuchamos. No todos los cantantes que dicen ser cristianos son cristianos, hermano. Hay cantantes supuestamente cristianos, supuestamente, pero su música
dista mucho de ser música espiritual. Y he leído acerca de personas que conocen ese gremio de la música y personas cristianas que dicen que hay muchos ahí que dicen ser cristianos o cantar música cristiana, pero que ellos no son cristianos, que ellos simplemente cantan por la fama que les genera y el dinero que les produce eso. Por eso usted ve hoy a los grandes cantantes, entre comillas, grandes cantantes cristianos, codeándose con los reggaetoneros allá en los premios Billboard y todos esos premios de la música. Amén. ¿Por qué? Porque, ¿y qué dice la palabra? No os unáis en yugo desigual con el mundo. Un verdadero cristiano nacido de nuevo, ¿qué tiene que hacer, por ejemplo, al lado de un Daddy Yankee, de un tipo de esos por allá? Nada tendría que hacer, ¿o no? Para nada. Pero como ellos buscan es la gloria terrenal, por eso están por allá. Entonces, amados hermanos, la música es una de las armas que Satanás usa para buscar que los hombres le adoren. ¿Usted cree que es gratuito, amado hermano y amigo, que en un concierto de esas personas, gente por multitudes se desmayen y se enloquezcan también? Ataque de histeria, porque en esos conciertos, hermanos, se mueven demonios por montones. Y a través, cuando la gente está adorando a esos artistas, hermano, está Satanás, está recibiendo adoración a través de esos artistas. Es una manera de Satanás, porque previamente estos artistas han hecho pacto con Satanás. Ellos han ido y se han postrado delante de Satanás, han hecho pacto con él para poder obtener fama, riquezas y todas esas cosas. Eso no es un secreto, hermano, que el pastor de dónde sacó eso. Hermano, eso lo sabe medio mundo. Y mire que la Biblia lo dice. Una persona hace pacto con Satanás y él le da dinero y le da muchas cosas, pero después lo manda para el infierno también. Amén. Entonces es donde la persona, en este caso nosotros los cristianos, pues hacemos el ejercicio y entendemos que primero lo de este mundo pasa. ¿Dónde está Elvis Presley, por ejemplo? Que en su momento fue esa locura. ¿Dónde está Elvis Presley? ¿Dónde está Michael Jackson? Y gente así. Y que, hermano, no llenaban estadios. Había que conseguirle en muchos casos, hermano, escenarios a cielo abierto donde pudieran aglomerarse siquiera 500,000 o 1,000,000 de personas. O sea, mire hasta dónde Satanás, porque el diablo mueve las multitudes, es que son de él. Usted y yo un día, amado hermano, estuvimos bajo el control de Satanás. Uno se queda aterrado cómo hay cristianos evangélicos que el Señor Jesucristo los sacó de allá, los libertó de ese yugo de Satanás y ahora quieren volver allá. Viven buscando la manera de ser otra vez agarrados, atrapados por el diablo. Eso es necedad, hermano. Eso es necedad. Porque los que estuvimos allá sabemos que ese mundo es una porquería. Eso es una porquería desde todo punto de vista, que ofrece cosas atractivas, pero ¿a qué precio? ¿A qué precio el diablo le ofrece a usted placer, vanidad, riquezas? ¿A qué precio? El diablo es un engañador, es un mentiroso. He leído historias de muchos narcotraficantes. La mayoría de ellos hace pacto con Satanás también. Y entre otras cosas se hacen cerrar el cuerpo
Supuestamente que para que no les pase nada, hermano, dice que ni la bala les entre. Y hermano, llega el día en que el pacto pierde su efecto y los han llenado de balas también. Es absurdo. O sea, hacer pacto con el diablo es lo más absurdo que puede haber. Amén. Porque el diablo es mentiroso. Por eso se dice, hermanos, se acuñó la frase: así le paga el diablo a quien bien le sirve. ¿Cómo le paga? Mal, mal, mal. Satanás no sabe qué es gratitud, no sabe qué es ser generoso, amable, bondadoso, ¿no? La naturaleza de él es el mal, el mal. Todo el que le sirva al diablo le va a ir mal en la vida. Los que servimos a Dios, la Biblia nos dice que somos bienaventurados. A través del profeta Isaías, Dios nos dice: decida al justo que le irá bien. Le irá bien. Y dígale al impío que le va a ir mal, porque comerá del fruto de sus obras. Al justo le va bien. Pablo dice en su carta a los Gálatas: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. El que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Si usted se da a la tarea de sembrar para la carne, es decir, de darle rienda suelta a la concupiscencia, a la morbosidad, a la lujuria, prepárese para recoger la cosecha que le vendrá. Problemas, desgracias, enfermedades, porque hay de enfermedades a enfermedades. Hay enfermedades que vienen como producto de alguna alteración en el sistema inmunológico de la persona, órganos que se van desgastando con el paso de los años, pero hay enfermedades, se les llama las ETS, enfermedades de transmisión sexual. ¿Dónde se adquieren y cómo se adquieren? No hay que hablar en detalles de eso. Amén. Un verdadero cristiano jamás andará por ahí apurado porque le descubrieron una enfermedad de transmisión sexual. ¿No? Amén. Pero la persona desordenada con respecto a ese tema de la sexualidad va a recoger muchas desgracias y muchos dolores. ¿Y cuántos han muerto de SIDA? Millones y millones de personas en el mundo han muerto y siguen muriendo de SIDA, porque para desgracia de ellos y vergüenza de los científicos, está la hora que no han podido crear ni una vacuna que prevenga el contagio del SIDA, ni un medicamento que lo cure. Hoy existen algunos medicamentos reconocidos como retrovirales que lo único que hacen es controlar un poco la enfermedad, pero de que finalmente lo mata el SIDA, lo mata el SIDA. Amén. ¿De dónde viene el SIDA? Pues hermano, los estudios han descubierto que el SIDA viene de África. Hay una especie de monos, de gorilas, que tienen ese gen del SIDA en su organismo y a ellos no les hace nada. Pero como hay hombres tan corrompidos que practican sexo con animales, zoofilia, ahí adquirió el hombre el SIDA. Algún corrompido se fue para África, abusó, porque ningún animal de una manera voluntaria le va a decir a un hombre: venga, tengamos relaciones.
abusó de una hembra de estas chimpancés, adquirió el SIDA, hermano, y ahí comenzó a esparcirse eso por el mundo. La zoofilia, sexo con animales, prohibido por la Biblia. Aquí en nuestro país hay culturas, y ustedes saben a cuál me refiero, que practican sexo con animales. Eso es una aberración. Al igual que la pedofilia, es una aberración. No debe haber un solo verdadero cristiano, un solo cristiano evangélico, que si en el pasado practicó ese tipo de aberraciones, hoy todavía lo esté haciendo. Ojo, porque usted no solo puede terminar en el infierno, antes de irse al infierno puede terminar en una cárcel. Yo conocí a un ancianito, eso nunca se me olvida, porque hermano, como los ancianitos, con todo el respeto de los hermanos, acá los ancianitos, pero cuando la persona está muy anciana, ya adquiere un aspecto muy tierno, ¿cierto? Como muy bondadoso. Entonces por eso gente que fue bien mala se camufla en la vejez. La gente dice, ¡ay, tan lindo ese viejito! Tan lindo, ¿quién sabe cómo fue el viejito en el pasado? Amén. Entonces en la iglesia donde mi esposa y yo salimos a servir al Señor, había un viejito así, de esos así, todo. Y un día dejó de ir a la iglesia, pues no lo volví a ver en la iglesia. Y pregunto yo por el hermano Carlos, y me dicen, está en la cárcel. ¿Cómo? ¿Qué pasó? El viejito tenía todavía de esas manías. Ojo, si usted dice que es cristiano, tenga cuidado, porque ningún cristiano debería estar haciendo ese tipo de cosas, manoseando niños, y menos a los nietos, ni a sus hijas. Amén. Un verdadero cristiano no hace esas cosas. Por eso es que la palabra también habla de la importancia de que hagamos morir lo terrenal en nosotros. Vaya a Efesios capítulo 4, por favor. Leamos algo allí. Al nombre de Cristo. Efesios capítulo 4. A Dios sea la gloria. Leamos desde el verso 17 en adelante. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Lea por favor nuevamente a partir del verso 18. Habla de los otros gentiles, que teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Présteme atención, amado hermano. Cuando dice que perdieron toda sensibilidad, se refiere a toda sensibilidad espiritual. Si usted es un buen cristiano,
Usted tiene sensibilidad espiritual. Por eso si usted se ve tentado por ahí a mirar algo que no debe mirar, algo inmediatamente pasa en su interior. Usted como que se sobresalta, como que se turba. Amén. Porque usted tiene sensibilidad espiritual. Le pongo otro ejemplo. Si algún cristiano evangélico, que espero que ninguno lo haga, le diera por coger una copa de ron o de aguardiente o de whisky y tomársela, ¿cómo se sentiría? ¿Ah? Espiritualmente, psicológicamente, su conciencia, ¿qué le haría sentir? Inmediatamente se sentiría redarguido. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos sensibilidad. Es cuando se pierde toda sensibilidad. Y tristemente hay cristianos que han llegado también a ese nivel de perder la sensibilidad. Ya la palabra no los trata, ya los consejos no les valen nada, hermano. Pierden el temor de Dios, endurecen el corazón y se convierten en corrompidos. Comienzan a pisotear la sangre de Cristo. Que Dios nos guarde, amados hermanos. Pablo dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, es decir, está reducido a la impotencia. Haga morir lo terrenal. Si usted antes de conocer a Cristo practicaba aberraciones, sexo con personas de su mismo género, sexo con niños, con animales, el diablo de vez en cuando lo va a visitar. Esos demonios de lujuria que lo incitaban a hacer esas cosas, lo van a visitar y van a querer incitarlo a hacer lo mismo otra vez. Tenga cuidado. Por eso la gente que fue adicta a la pornografía tiene tantas luchas, porque esos demonios de pornografía vuelven y los visitan con frecuencia y tratan de incitarlos a ver pornografía, y algunos desafortunadamente vuelven a caer en eso. Eso es un peligro, amado hermano. Por eso le repito, como cada uno de nosotros es consciente de cuáles son sus debilidades, de cómo fue su vida en el pasado, hay cosas de las que usted y yo, hermano, debemos de cuidarnos al máximo. Por ejemplo, uno que fue borracho, no le dé por pasarse por la puerta de un bar, hermano, no pase por ahí. El solo olor que sale de allá lo puede atraer. Uno que fue adicto a la marihuana, no pase mucho por esos parques donde hay combos fumando marihuana, porque ese olor a nosotros nos fastidia. Al que fue adicto a eso le puede poner la cabeza un poco, amén, porque si él consumió eso. Entonces, por eso cada creyente, de acuerdo a cómo haya sido su vida, él tiene que, hermano, marcar distancia con muchas cosas. Usted tiene que ser honesto, cuáles son sus debilidades. Amén. En el pasado, cuáles cosas fueron las que usted más practicó. De esas cosas, aléjese. Si usted era muy amiguerito, pues ya no tenga amigas. O la dama, si era muy amiguerita, pues evite tener amigos. Yo he llegado a escuchar cristianos que se enredan por ahí en cosas. Hermano, ¿qué pasó? No, hermano, una amiga por allá de hace años, y yo ya ni me acordaba de ella, pero de pronto un día me escribió. ¿Y por qué tenía el celular, el número de ella todavía ahí registrado? ¿Por qué? ¿Por qué tenía el número de ella registrado? ¿Y por qué le respondió? Hay números que uno tiene que bloquear, amados hermanos. Hay que bloquearlos, porque si no termina usted postrado, adorando a Satanás a través del pecado. Amén. Al diablo no se le adora únicamente matando gatos, hermano, para que lo sepa.
Al diablo se le adora cuando la persona se postra ante el pecado. Y en este caso un cristiano que adora a Dios, que se supone que adora a Dios, si va a revolcarse en el pecado, ahí está rindiéndole adoración a Satanás, porque le está obedeciendo a él. Que Dios nos guarde, amados hermanos. Amén. Entonces el Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana: vosotros adoráis lo que no sabéis. Ustedes adoran ídolos, ustedes adoran los becerros que les dejó Jeroboam. Nosotros adoramos al Dios Todopoderoso. Aleluya. Mire, hermano, la mayoría de las personas adoran de una manera equivocada. Adoran a dioses falsos. Dioses falsos. No voy a hablar con eufemismo, voy a hablar claramente. Los ídolos, llámese San José, San Judas, San Carlos, San Cocho, como se llame, son ídolos. Son ídolos. Amén. Son ídolos. Santa María, Santa Juana, Santa Sor, Santa Teresa, lo que sea. Son ídolos. La Iglesia Católica los llama santos, la Biblia los llama ídolos. Santo es aquel hombre y aquella mujer que se dedica a hacer la voluntad de Dios, que se aparta del pecado. Nosotros los cristianos estamos llamados a ser santos. Amén. En nuestra manera de vivir, una vida separada del pecado y dedicada a obedecer a Dios. Aleluya. También hay otro tipo de adoración, les voy a hablar un poco de ella, y es el que muchas personas le rinden a los astros, supuestamente porque los astros dirigen el camino de los hombres. Ojo, cristianos evangélicos, si usted era muy dado antes a eso de los signos zodiacales, ¿recuerda? ¿Qué signo es usted? Ah, que Tauro, que Leo, que Piscis, que Capricornio. Entonces, de acuerdo a su signo, a usted le dan una lectura, mire, y lo engañan: eres bienaventurado en el amor, vas a tener fortuna, y un poco de tonterías. Amén. Tauro es un poco más tímido, pero con el tiempo irá superando. Entonces, hermano, como es que es mi signo, no, nosotros los cristianos ya no vivimos bajo esa carreta. Amén. Ya no, hijo de Dios ya no depende de eso. La astrología es la ciencia que consiste en el estudio de la posición y el movimiento de los astros, a través de cuya interpretación se pretende conocer el destino de las personas y pronosticar los sucesos aquí en la tierra. Por eso a una persona que vaya donde un astrólogo le dice: mire, a usted le va a pasar esto, en su familia va a pasar esto, y todo eso. Astrología, prima hermana de la adivinación. Amén. Dios prohíbe todas esas cosas en la Biblia. La astrología tiene también que ver de alguna manera con la nigromancia, el consultar a los muertos. La astrología está relacionada con el zodiaco, los juegos de azar, la adivinación, entre muchas otras prácticas paganas. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de eso? Vamos a mirar segundo libro de las Crónicas, capítulo 33. Aleluya. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 33. Vamos a leer los primeros 6 versículos. Dice: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén.
Ojo lo que dice el verso 2. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque él, Manasés, reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró, óigase bien, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová, y pasó sus hijos por fuego en el valle de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Mire, hermano, entre las muchas cosas que hizo, Manasés adoró a todo el ejército. ¿De dónde? De los cielos. Es decir, la astrología, amados hermanos. Todo lo que tiene que ver con astrología. La Biblia lo llama el ejército de los cielos. Los astrólogos le hablan a usted de una cantidad de astros, y que de acuerdo a la posición de este astro y de aquel otro, que a ti te va a ir de esta manera y de aquella otra, todo eso, astrología. Es una manera también de adorar a Satanás, que el Señor lo reprenda. Segundo libro de los Reyes, capítulo 23. Un poco más atrás de Crónicas, segundo libro de Reyes, capítulo 23, aleluya. Vamos a mirar otro rey, pero este ya hizo lo contrario a Manasés. Veamos qué hizo Josías, versículos 4 y 5. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén, en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá, para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna y a los signos del zodiaco, y a todo el ejército de los cielos. Mire que esto, hermano, de los signos del zodiaco no es nuevo. Mire, aquí estamos hablando de más de 3000 años de historia, y ya en ese entonces se le rendía culto a todas esas cosas. La astrología ha sido una de las religiones satánicas por excelencia, desde toda la historia, hermano. Por eso un verdadero cristiano no tiene por qué andar, hermano, que yo pongo una velita en mi casa. No, hermano, nada de velas, nada de esas cosas. Velas en caso de que se quede sin luz, o que esté por allá en el campo, pero de resto que una vela en forma de pirámide, todo eso tiene que ver con la astrología, con agüeros, supersticiones. Ya el Hijo de Dios es libre de todo eso. Un verdadero cristiano ya no tiene esos prejuicios, hermano, que si entra una mariposa negra a la casa, asústese si entra una rata. Una mariposa no, eso no pasa nada. Si entra una rata se asuste, porque los animales transmiten enfermedades. Pero la gente con la casa llena de rata y no pasa nada. Y si entra una mariposa negra y se estremece todo el mundo. Agüeros. Que por debajo de una escalera no puedo pasar. El peligro es que le caiga la escalera, de resto no pasa más nada.
Que se le atraviesa un gato negro. Nada, los gatos negros no tienen nada, hermano. Son agüeros, son supersticiones. El Hijo de Dios ya está libre de todas esas cosas. Entonces, mire, la gente adora lo que no sabe. Vosotros adoráis lo que no sabéis, le dijo el Señor a los samaritanos y por ende a la humanidad entera. Pero nosotros adoramos lo que sabemos. Por eso vuelva a San Juan capítulo 4. Aleluya. Leamos los versículos 23 y 24. Allí dice el Señor Jesucristo: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, amados hermanos. Dios es espíritu. Amado hermano, cuando usted se postre a orar y adorar a Dios, usted no se ponga a imaginarse a un Jesucristo con el pelo largo, con los ojos arcos. No, es que la Biblia no nos dice cómo era Él. Hace muchos años estábamos nosotros empezando en el ministerio y vino una joven de otra iglesia, pues de nuestra obra, y bueno, en ese tiempo no teníamos muchos recursos de ningún tipo, y bueno, pues yo vi la muchacha como bien formadita en la parte musical y la puse de líder de alabanza. Y un día, hermano, empezó a cantar: el zarco de Galilea está pasando por aquí. Yo, Dios mío bendito, se nos metió el zarco aquí. Y yo cuando terminó, pues me tocó dejarla que terminara. ¿Qué más iba a hacer yo? Pero yo, hermano, venga para acá. ¿Cómo así que el zarco de Galilea? ¿Dónde dice en la Biblia que él era zarco? Mírese la gente con las cosas que sale, hermano. ¿Ah? El zarco, ¿dónde dice la Biblia que el Señor era zarco? ¿Dónde dice que era hippie? ¿Usted no ve cómo lo muestran por ahí como un hippie con el pelo por acá? Él no era un hippie. Esa es la figura favorita de los hippies. Mire, vea, nosotros somos como el zarco, vea. ¿Ah? Bíblicamente hablando, que esa es otra enseñanza, Pablo fue contemporáneo del Señor Jesucristo. Amén. Fueron contemporáneos, vivieron en la misma época. Y Pablo dijo estas palabras: la naturaleza misma nos enseña que al hombre le es deshonesto dejarse crecer el cabello. Deshonroso. Amén. La naturaleza misma. O sea, ya existía en la cultura judía ese principio. El cabello largo, desde el punto de vista bíblico, es para las mujeres. Por eso la mujer, la hija de Dios, sí lleva el cabello largo. Porque con el cabello largo la mujer honra a Dios y habla también de una señal de respeto a su esposo. Entonces, si Pablo, que era contemporáneo del Señor Jesucristo, enseña eso, ¿cree usted que el Señor Jesucristo estaba en contra de lo que enseñó Pablo? De que la naturaleza misma nos enseña que al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello. No, el Señor Jesucristo no era ni de zarco ni de pelo largo. La Biblia no dice cómo era Él. La Biblia no dice cómo fue María. ¿Por qué Dios, el Espíritu Santo, hizo que los escritores bíblicos omitieran esos detalles? Para evitar que la gente se hiciera imágenes parecidas a las de Él. Amén. Mire que por ejemplo de David hay unas características: era rubio, amén, era bien parecido. Del Señor Jesucristo no dice si era alto, si era bajito, nada de esas cosas. Antes dice Isaías: le veremos, mas inatractivo.
O sea que si nos ciñéramos a las referencias que nos da Isaías, físicamente el Señor Jesucristo al parecer no era pues como esa persona, uy hermano, qué presencia, no. ¿Por qué lo quiso Dios así? Para que la gente no lo mirara por su apariencia. Entonces ni el zarco, ni de pelo largo, nada, no. No trate usted de imaginarse cómo será, no. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Adore a Dios. Entonces el Señor le dijo a la mujer samaritana: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque el único digno en el universo de recibir alabanza, honra, gloria, adoración es el Dios Todopoderoso. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Aleluya. Vamos a Apocalipsis capítulo 5. Maravilloso el Señor para siempre. Vamos en orden. Apocalipsis capítulo 4. Hay un poco de versículos acá que quiero compartirles y es importante que lo leamos para que esto nos quede claro, amados hermanos. Capítulo 4 de Apocalipsis. Aleluya. Vamos a leer los versículos 11 y 12. 10 y 11, perdón. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Capítulo 5 de Apocalipsis, versos del 11 al 14. Aleluya. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los 4 ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, adoramos lo que sabemos. ¿A quién se adora? Al que vive por los siglos de los siglos. El apóstol Juan vivió una experiencia que cualquiera que nosotros hubiera vivido o viviéramos, pues obviamente, hermano, eso lo turba a uno, lo deja estupefacto. Y Juan cometió un pequeño errorcito, no un pecado, sino un error. Vamos a Apocalipsis capítulo 22 y lo miramos. Apocalipsis capítulo 22. Vamos a leer los versículos 8 y 9. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de todos los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Hermano, es decir, ni a los ángeles siquiera, ni a los ángeles.
porque hoy se rinde culto a los ángeles. La doctrina de la angelología. Y se habla de arcángeles. Y he escuchado a estas pitonisas modernas decirle: mira, si tú tienes un problema, préndele una vela al arcángel San Miguel, o al arcángel de allá o el de acá, porque hay un poco de arcángeles según ellos. La Biblia me habla de Miguel solamente. Amén. Y dile estas palabras, y le dicen textualmente: préndele una vela de color azul. Hermano, eso no es para nosotros los hijos de Dios. Amén. Juan, le repito, él no era un idólatra, pero el medio, hermano, es que estar en el cielo, si usted y yo nos extasiamos subiendo, por ejemplo, a la piedra del Peñol, los que hemos subido, y uno ve todo eso, y qué hermosura, ¿cierto? Y usted va a cualquier lugar, hermano, y qué hermosura, y uno queda como extasiado. Dígame, Juan, que estuvo allá arriba, hermano, recibiendo todas las revelaciones del Apocalipsis. Y hay un momento en que Juan como que no coordina sus ideas, y como ese ángel fue el que le mostró todas esas cosas, se postró a los pies de él para adorar. Ni siquiera para adorar al ángel, para adorar. Pero el ángel le dijo: no, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de todos los que aman a Dios. Adora a Dios. Adora a Dios. Eso está claro en la Biblia. Hay gente que le encanta, mire, hermano, hay gente que el sueño de ellos, la mayor pasión, es ir al Vaticano a besarle la mano a aquel señor. ¿Ah? Y él se la deja besar. O sea, él se deja adorar. Se cree un Dios. Porque eso es adoración. Amén. No, nosotros no adoramos a ningún hombre, a nadie, hermano, ni muerto, peor todavía, ni vivo ni muerto, hermano. Hechos capítulo 10. Ya vamos terminando por hoy, porque esta enseñanza nos va a tocar darla en dos partes con la ayuda del Señor. Hechos capítulo 10. Aleluya. Hechos capítulo 10, versículos 24 al 26. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Oiga, hermano, el que la Iglesia Católica Romana dice que es la piedra, amén. ¿Sabía usted que los papas usan supuestamente el anillo de Pedro? Eso es mentira. Pedro no se dejó adorar de Cornelio. Amén. Porque el que conoce a Dios ni se deja adorar, ni adora lo que no es Dios. El verdadero cristiano sabe a quién se adora, sabe para dónde va, conoce la palabra. Amigo, tal vez usted, influenciado por la religión y otras enseñanzas, le han llevado a cometer errores, e inclusive sin usted darse cuenta, a adorar demonios. Cuando una persona se postra delante de una imagen, está adorando a los demonios. Bíblicamente la Biblia enseña en 1 Corintios capítulo 10, lo puede leer en su casa, versículos 19 y 20, que el que ofrece sacrificios a los ídolos realmente los está ofreciendo a los demonios. Adorar ídolos es adorar demonios. Ofrecerle sacrificio a ídolos, hacerle promesas a ídolos, es hacerle promesas a los demonios. Que Dios nos guarde, amén. Adora a Dios.
Nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Por qué lo sabemos? Porque esta bendita palabra nos lo enseña. Con la ayuda del Señor, la próxima semana continuaremos con este estudio, que todavía hay algo importante que debemos mirar. Vamos a darle gracias al Señor, póngase de pie. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, yo te alabo, te doy mil gracias por esta enseñanza de tu palabra que me has permitido compartir con tu pueblo. Señor, gracias. Hoy por tu bendita misericordia te adoramos a ti, el único Dios verdadero. Antes, estando en nuestra ignorancia, adorábamos ídolos, adorábamos lo que no es Dios, íbamos a lugares a los que no debíamos ir. Pero hoy, Señor, que tú nos rescataste de las tinieblas y nos trasladaste al reino de tu amado Hijo, hoy te adoramos a ti. Hoy te reconocemos únicamente a ti como el único Dios verdadero y te damos gracias por ser tan bueno con nosotros, por ser tan compasivo, tan misericordioso. Padre, glorifica tu palabra, que ella no vuelva vacía a ti, sino que haga la obra para la cual tú la has enviado. Ayúdanos a ser cada día mejores cristianos. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias. Antes de concluir, quiero hacer una invitación a los amigos que han venido. Amigos, si Dios ha tratado con usted a través de esta palabra y usted hoy ha entendido que por ignorancia adoraba lo que no es Dios y quiere a partir de hoy comenzar a adorar al Dios Todopoderoso, yo le invito a que dé un paso de fe en esta hora y que le entregue su vida al Señor Jesucristo y lo reciba como su Salvador personal. Si hay un caballero o una dama que hoy quiera entregar su vida a Jesucristo, yo le invito a que levante su mano y yo voy a hacer una oración por usted. ¿Habrá alguien en esta hora que quiera entregar su vida al Señor? Cristo le ama, querido amigo. Él quiere salvar su alma, pero usted debe dar ese paso de fe, creer en Jesucristo